Pues bien, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a tener el tema de el favor de Dios y que la gloria sea para nuestro Señor. Verdaderamente es un tema que debemos de considerar ampliamente en nuestras vidas y que esto nos motive a continuar en el camino que el Señor nos ha trazado, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien que hace mucho tiempo, cuando inicié en el camino al Señor, en el Señor, curiosamente me dio un hambre de leer la palabra de Dios que después del día 16 de septiembre del 2004, eh, en, en una semana prácticamente, yo ya había leído todo el Nuevo Testamento, amados hermanos. Efectivamente, así, desde Mateo hasta Apocalipsis. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento me los leí en escasa una semana. Todavía no terminaba ni una semana cuando ya había terminado el Nuevo Testamento. Y honestamente quedé convencido de que todo eso era verdad. Pero me sentía de alguna manera así como que reacio a tener un cambio. Recordemos que el ser humano es muy dado a resistirse al cambio, ¿verdad? Yo de alguna manera como que todavía no comprendía de bien a bien, aunque ya había leído el Nuevo Testamento completo, me sentía reacio a seguir a Jesucristo, porque consideraba que la vida sería como muy aburrida, tendría que dejar de lado todo lo que técnicamente yo conocía como el disfrute, como lo bueno, ¿verdad? Pero en realidad quiero ser sincero con ustedes y ocurrió exactamente lo contrario. En Jesucristo encontré algo aún mejor que la felicidad, entre comillas, que yo había tenido durante el tiempo que se supone que yo había sido feliz, ¿verdad? Y esto es porque todos queremos tener una vida feliz, hermanos. La felicidad, voy a citar a Aristóteles, él escribió de una manera muy particular, dice, es el sentido, y lo cito tal cual, y el propósito de la vida, dice, el objetivo y el final supremo de la existencia humana. Y tiene mucha razón, honestamente, ¿verdad? Cae en una muy buena razón, pero hay algo aún mejor, más grande y más profundo que la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad depende de lo que ocurra, o sea, depende de nuestras circunstancias. Tú y yo somos felices en virtud de lo que está aconteciendo en nuestro día a día, ¿verdad? Si algo sale mal, se acabó la felicidad y viene la tristeza, viene el desencanto y así. Entonces, eh, tenemos algo mejor que la felicidad que el humano normalmente busca. Y eso se llama gozo en el Señor. Ese gozo, ¿verdad? Es mucho más profundo y no depende de nuestras circunstancias externas, hermanos. Y es una bendición de Dios para nuestras vidas. El gozo fue la característica de un encuentro con Jesucristo, incluso desde el vientre de su madre. Vamos a leer en un momento lo que Lucas nos dice, ¿verdad? Y en ese entendido vamos a ver cómo el Señor se muestra de una manera excepcional para traer gozo y trajo gozo desde antes de nacer a este mundo, en el vientre de su madre. Entonces, el pasaje que hoy vamos a leer del Nuevo Testamento allí acerca de el Evangelio según San Lucas, utiliza una palabra griega que traducimos como bendecido. Esto quiere decir o significa que somos receptores privilegiados del favor de Dios y es ser afortunados y felices, gozosos debido a ello. Entonces, fíjense bien que ser feliz, envidiable y espiritualmente próspero, tener una vida con gozo y satisfacción en el favor de Dios y en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sin importar las condiciones externas. Eso es lo que es verdaderamente ser bendecido por parte de Dios. Amén. Se los voy a volver a repetir. Ser bendecidos por parte de Dios es ser feliz o gozoso, que la gente nos envidia. ¿Por qué? Porque tenemos algo muy particular que es la presencia de Dios en nuestras vidas y somos espiritualmente prósperos. En otra parte de la palabra de la escritura dice el apóstol Pablo que desea que nosotros prosperemos, ¿verdad? En todos los ámbitos de nuestra vida como prospera nuestra alma. Entonces, ser prósperos espiritualmente
tener una vida con gozo y satisfacción en el favor de Dios y en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sin importar las condiciones externas. Eso no tiene que influenciar en nuestras vidas para entender si tenemos gozo o no en nuestro corazón. Si las cosas salen bien, somos gozosos, tenemos gozo. Si las cosas salen mal, hermano, no depende de lo bien o de lo mal que nos salgan las cosas en el día. Depende de la presencia de Dios en nuestras vidas para tener ese gozo. Amén. Entonces vamos a leer ahí en el Salmo número 34. Le voy a invitar a que lo busquen en su Biblia. Del versículo 1 al 10. Ya nuestra hermana Claudia nos hizo favor de pasarnos aquí en el chat lo que vamos a leer, el Salmo 34 del 1 al 10 y Lucas capítulo 1 de los versículos 39 al 56. Y estamos atendiendo a el favor de Dios, así se llama este devocional. Entonces, fíjense bien que yo tuve la oportunidad de viajar a varios países, ¿verdad? Y muchas ocasiones, pues en cualquier país al que vas, pues te ofrecen comida desconocida, hasta de aspecto inusual, algo que no has probado ni visto con anterioridad. Eh, Casi siempre suele ser algo delicioso, y digo casi siempre porque hay ocasiones en que la verdad de la gastronomía de algunos países es completamente distinta a la nuestra. Entonces, nuestro paladar no está acostumbrado a ese tipo de gastronomías y pues casi siempre suele ser algo delicioso. Pero la única manera de saber qué tan rico sabe, pues es probando, ¿verdad? Y degustando lo que te ofrecen, viendo primeramente, porque de la vista nace el amor, y una vez que ves el platillo, lo que necesitas es probarlo, porque de otra manera, pues aunque te lo platiquen, ¿verdad? No sé si ustedes han probado en algún momento dado algún platillo hecho a base de carne de perro. A mí me tocó comerlo y fue allá en Corea. Entonces, en ese sentido, bueno, pues una delicia. Cuando hicieron la presentación del platillo, el hermano Lee Cho-su, que es un pastor de una iglesia, la segunda iglesia más grande del mundo por número de adeptos, nos hizo favor de invitar y él contrató al mejor de los chefs coreanos de esa región para que nos preparara su platillo preferido y justamente era base de carne de perro. Y en ese punto, cuando nos presentan el platillo, pues se veía delicioso, ¿verdad? Uno pensaba que eran unos buenos filetes de res, porque se parece, pues la carne ya una vez cocinada, se le pierde mucho la forma y solamente hasta que encuentra la textura ya probando y el sabor, pues es completamente diferente. Pero una vez que lo vi, me gustó la preparación del platillo, cómo lo presentaron, y pues la siguiente parte era probarlo. Obviamente nos hicieron la observación de que era carne de este animal. Entonces, así como esa prueba del platillo y después yo puedo decirles que es algo delicioso, para mucha gente nada más con el puro nombre de la carne del animal que se va uno a comer, dice uno, no, ahí muere. ¿verdad? Ahí muere y no lo pruebo y no lo pruebo y no quiero saber ni a qué sabe. Pero nosotros tenemos que llegar a ese nivel, así como dice el rey David en el Salmo número 34, del versículo 1 al 10. Vamos a leerlo, amados hermanos. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y aquí viene el comentario que estaba haciendo previo. Gusten y vean que es bueno Jehová. O sea, prueben y vean que verdaderamente Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Teman a Jehová, ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amén. Fíjense bien entonces que en este sentido, aquí vemos cómo el rey David, ahí en el versículo 8 que acabamos de leer, dice, prueben y vean que el Señor es bueno y dichosos los que en él se refugian. Y es por eso que comencé mi comentario de esa manera de hacer la similitud de cuando vamos a algún otro lugar y nos ofrecen una comida. Pues primero tenemos que ver y degustarla, probarla, para después decidir si es bueno o no es bueno, si es sabroso o no es sabroso. Y esto es a lo que nos está invitando el rey David a través de este salmo. Que veamos a Dios, ¿verdad? Que le busquemos y que probemos su fidelidad, sus atributos, su santidad. Y vamos a ver que verdaderamente Él es bueno. Amén. Y esto es lo que en muy mi particular punto de vista, en mi persona, yo experimenté al comenzar a seguir a Jesucristo hace ya casi 16 años. Y seguramente a ustedes también les sucedió lo mismo. Una vez que vieron lo que Jesucristo verdaderamente ha hecho por nosotros, por ti en particular, y una vez que probaste su amor, su fidelidad, su presencia en tu vida, ¿verdad? Empezaste a vivir esa plenitud y viste que verdaderamente Dios es bueno. Y desde entonces, por ejemplo, para mí ha sido mi gran deseo llevar a este mensaje, esta verdad, a cuanta gente pueda y decirle a toda esa gente y como cuando les digo a ustedes constantemente, ¿verdad? Alabemos juntos a Dios y a una voz, ¿verdad? Declaremos la grandeza del nombre del Señor. Por eso he decidido que constantemente todos los días estemos por lo menos teniendo una alabanza de adoración a nuestro Señor, porque juntos podemos verdaderamente exaltar su nombre, reconocer su grandeza. En este salmo que acabamos de leer, hermanos, el rey David alaba a Dios por todo el favor que su relación personal con Dios ha traído sobre su vida. Y este salmo puede ser un inspirador para cada uno de nosotros, ¿verdad? Leyéndolo, tal vez hasta memorizando lo que sería lo mejor y declarar lo que el rey David declaraba para nosotros, porque este salmo está compuesto por el Espíritu Santo de Dios para ti y para mí, para que nosotros podamos alabar a Dios por todo el favor que nuestra relación con Él ha traído sobre nuestras vidas, ha traído sobre tu vida. Por lo tanto, debes alabar a Dios en todo tiempo, como lo dice el versículo 1. No solo cuando las cosas marchan bien, ni cuando nada más tú creas que es conveniente hacerlo. Dice, bendeciré al Señor a todas horas. Mis labios siempre lo alabarán. Yo me siento orgulloso de mi Dios, de mi Señor. Escúchenlo y alégrense, hombres humildes. Recuerden que la característica de un verdadero seguidor de Jesucristo es la humildad. La humildad nos lleva a reconocer la grandeza de Dios por sobre todas las cosas, hermanos. En particular, David alaba a Dios. Fíjense bien por cuántas cosas alaba a Dios. Vamos a enumerarlas y vamos a tener consideración del por qué ustedes y yo podemos levantar una alabanza a Dios. Primero, alaba a Dios por la oración respondida, porque Dios responde las oraciones. David escribe ahí en el versículo 4, dice, busqué al Señor y Él me respondió. ¿Cuántas veces te ha respondido a ti a través de tus oraciones? Sé que muchas. De hecho, siempre está atento a tu voz, está atento a tus oraciones. Entonces, cada vez que tú y yo buscamos a Dios, Él nos responde. Y es por eso que tenemos, ¿verdad?, que aprender y desear buscar constantemente el rostro de Dios. Dios lo ayudó en tiempos de tribulación, así como te ha ayudado a ti y a mí. Dice el salmista, este pobre gritó, clamó, ¿verdad? Y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas, ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando tú y yo clamamos a Dios, cuando pobremente en nuestra humildad gritamos a Dios, clamamos a Dios, Él escucha y nos libra de la angustia que estamos padeciendo en ese momento. Otra de las causas por las cuales
David alaba a Dios es porque le da la libertad, lo libra del temor. Tú y yo hemos tenido mucho miedo, temor por las circunstancias que hemos pasado de repente, pero no nada más tú y yo lo hemos sentido, lo hemos experimentado. David también experimentó temor, ¿verdad? David continúa explicando exactamente cómo Dios había respondido sus oraciones ante esta situación. Dice en el versículo 4, me libró de todos mis temores. Hoy es el día en que ustedes y yo hemos sido librados ya del temor, de lo más significativo para el ser humano, cuando empieza a tener conciencia de la vida, que propiamente es la muerte. Dios nos libra del temor de la muerte, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ustedes y yo, al seguir a Jesucristo, al tenerlo como nuestro Señor y Salvador, Él nos asegura la resurrección y vida eterna. Por lo tanto, la muerte va a ser solamente un escalón más que tengamos que subir en algún momento dado para llegar a la eternidad en toda la extensión de la palabra. Dice que aquellos que tememos a Dios son librados o somos librados de nuestros temores, hermanos. Temer a Dios es el equivalente a buscar al Señor, ¿verdad? Debemos aprender a que cuando nosotros tenemos el temor reverente de Dios es porque le buscamos, porque queremos saber la guianza que Él nos va a dar, porque queremos reconocer el camino que Él nos trazó. Ese es el verdadero temor de Dios. No es un miedo, no es una condición de un temor atroz, sino más bien es porque tenemos la necesidad de Él, ¿verdad? Y buscamos a Dios. Y dice que aquellos que tememos a Dios o buscamos constantemente la guianza de Dios, pues nada nos va a faltar a los que le temen. Entonces, dice que también, o sea, si comparamos el versículo 9 y el versículo 10, dice que nada les falta a los que le temen y tampoco los que buscan al Señor, nada les falta. Entonces David no dice que no nos faltará nada, sino que afirma que a los que buscan al Señor nunca les faltará ningún bien. Él ha prometido y Él hará. Entonces, la alabanza, hermanos, abre la puerta a todas las bondades de Dios. Cuando entramos a sus atrios, ¿verdad? Con alegría, con gozo, con gratitud en nuestro corazón, buscando la presencia de Dios, entramos por las puertas de gratitud, ¿verdad? Entonces, encontramos todas las bonanzas, toda la bondad de Dios expresándose a nuestras vidas. También el rey David hace la referencia de que cuando nosotros venimos a una condición de alabar a Dios, nos encontramos que nuestros rostros cambian completamente y se vuelven rostros radiantes. Una de las cosas que siempre he notado, incluso antes de convertirme al cristianismo, ¿verdad? Era la expresión radiante en los rostros de muchos cristianos, hermanos. El versículo 5 nos dice que los que miramos al Señor quedamos radiantes de alegría y jamás nos veremos defraudados, porque el Señor es fiel para cumplir sus promesas. También encontramos a través de la alabanza a Dios la protección angelical, hermanos. La protección divina. Dice el versículo 7 que el ángel del Señor protege y salva a los que honran a Dios. Es un pensamiento asombroso saber, ¿verdad? Que al orar y alabar a Dios vamos a experimentar esa protección divina, esa protección angelical. Recuerden que en nuestras oraciones también podemos pedirle a Dios que envíe ángeles de guarda, ángeles guerreros alrededor nuestro, para que peleen la batalla, ¿verdad? Para que nos protejan, nos guarden del ataque del enemigo, porque ellos son los que se levantan como esos guerreros de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Como esos soldados de ese gran ejército de Dios y vienen a nuestro auxilio. Entonces, voy a citar a uno de los hermanos que ha escrito mucho en el siglo pasado, se llama Carl Luis, y él escribió, fíjense lo que dice, lo cito tal cual, todo gozo se desborda espontáneamente en alabanza. El deleite está incompleto hasta que no nos expresamos en alabanza delante de Dios. O sea, cuando tú y yo empezamos a alabar a Dios, empezamos a experimentar también
un deleite, un gozo en nuestro corazón. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Es una verdad. Y tenemos que levantar nuestra voz delante del Rey de Reyes para exaltar su nombre, para bendecirlo, por ser quien es Él, porque de esa manera empezamos a experimentar toda la maravilla de Dios en nuestras vidas. Podemos darle gracias a Dios por la promesa de librarnos de nuestros temores. Gracias porque su ángel, el ángel de Dios, establece un círculo de protección alrededor de cada uno de nosotros, mientras nosotros oramos, mientras nosotros alabamos a Dios. Debemos darle gracias el día de hoy al Señor, alabarlo, adorarlo, bendecirlo, porque Él es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, hermanos. Entonces esto nos lleva a el favor de Dios y ver cómo que cuando nosotros creemos en las promesas del favor de Dios, Dios se derrama. Cuando tú dispensas de tu fe en alguien o en algo y compruebas que tu fe trae las consecuencias de lo que tú esperas, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque se cumple la promesa de esa fe. Entonces, vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 1 del versículo 39 al 56 y vamos a establecer lo que la palabra de Dios nos enseña en este momento. Dice la palabra: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Se dan cuenta cómo Jesús trae gozo, alegría? Y la trajo a la vida de Elizabeth, a la vida de Juan, que posteriormente sería Juan el Bautista, desde el vientre de María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma presencia de Dios. El Shekinah de la presencia de Dios estaba manifiesta ya en el vientre de María a través de ese ser que iba a nacer y que le iban a poner por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 45: y bienaventurada la que creyó. Aquí está la clave del éxito, mis hermanos. Cuando tú y yo depositamos fe y creemos verdaderamente lo que Dios promete, dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Quiero decirte que cuando tú le has creído a Dios a través de sus promesas, Dios va a cumplir siempre lo que te ha prometido. Versículo 46. Entonces María dijo, y vean aquí la expresión de María. Ayer estábamos estableciendo propiamente cómo María, ¿verdad?, viene a hacerse en la condición correcta como una esclava delante de Dios, reconociendo humildemente su posición, no como lo pintan doctrinas equivocadas, hermanos. Y quiero ser muy enfático en esto porque esta es la base de nuestra fe. Esta es la base de la doctrina correcta de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles que ustedes y yo seguimos. Dice el versículo 47 de Lucas 1. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Quiero decirles que María precisamente reconocía su necesidad de un Dios salvador para su vida, porque ella misma nunca se iba a poder salvar por sí misma. Por muy buena que fuera, por muy santa que fuera, por muy virgen que fuera, no podría salvarse a sí misma. Y por eso dice allí, mi espíritu se regocija, ¿verdad? Tiene mucho gozo en Dios mi Salvador. Y luego el 48 dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. No dice, porque yo hice grandes cosas. No dice, porque yo hago milagros o porque yo voy a hacer milagros. No. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Señor, el poderoso. Santo es su nombre. Dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen.
Amén. Dice, y sigue reconociendo el poderío de Dios. Versículo 51 dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después de esto se volvió a su casa. Esto que acabamos de leer, hermanos, se lo conoce como el Cántico de María. ¿Por qué hace ese canto? Porque obviamente ella reconoce su condición delante de Dios. María simplemente había recibido el favor de Dios. No es que ella fuera la fuente de milagros o fuera la fuente de un poder sobrenatural. Ella no es la fuente de ninguna situación o circunstancia, ¿verdad? Más que ella recibió el favor de Dios. Y así como tú y yo, que ahora tenemos la capacidad, ¿verdad?, de que por nuestro ser, desde nuestro interior, fluyan ríos de agua viva para bendición de muchos, no quiere decir que tú y yo seamos la fuente de la bendición. Nosotros solamente somos el canal de bendición. Somos el instrumento que Dios quiere utilizar para manifestar su poderío, su autoridad y su favor hacia otras personas, hacia donde Él te manda a ti. De esa misma manera le sucedió a María. María no es la fuente de poder, no es la fuente de autoridad, no es la fuente de milagros, no es la fuente de prodigios, no. Ella solamente es el canal que Dios quiso utilizar o el instrumento que Dios quiso utilizar para manifestar su poderío. Amén. Y luego dice, el ángel le dijo, Dios te ha concedido su favor. Este pasaje está lleno de celebración al reconocer simplemente Elizabeth y María las formas en que Dios las había favorecido a ambas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Elizabeth, siendo ya una mujer de edad avanzada, ¿verdad?, siendo estéril durante toda su vida, viene Dios y provoca un embarazo en ella, obviamente a través de su esposo, de Zacarías, y también viene por el otro lado con María, siendo virgen, ¿verdad?, siendo una mujer que no había tenido relaciones sexuales con nadie, pues dice ella misma que no conocía de varón. Viene el poder de Dios, ¿verdad? Y cubre con el Espíritu Santo, con su presencia misma, a María, y ésta queda embarazada de Jesucristo, de Jesús, ¿verdad? Entonces hace proezas, pero ¿quiénes hacen las proezas? No fue María, y mucho menos fue Elizabeth, fue Dios el que hizo esas proezas a través de ellas. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, canta a María y le dice, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz, bendito el fruto de tu vientre. Y de ahí obviamente hay doctrinas que utilizan este pasaje pues para componer una letanía, un rezo, y de ahí se deriva una situación muy fuera de orden, porque la palabra de Dios no nos enseña lo que sigue a continuación de esos rezos. Dice, pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Y dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Eso lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces el énfasis en la fe de María es significativo. Por eso Dios la escogió, porque era una mujer llena de fe. Sabes que Dios te puede escoger a ti y te está escogiendo a ti para que Dios manifieste su poder y su gloria a través de ti por la fe que has ejercido en Jesucristo, así como lo hizo María, ¿verdad? En aquel momento ella no sabía que Jesucristo iba a ser la situación, pero ella confiaba en el Señor. ¿Y quién es el Señor? Pues Jesucristo mismo, ¿verdad? Para nosotros. Una vez que Él nació, vivió, murió por nuestros pecados, resucitó, pues ahora Él es el que se ha convertido en nuestro Señor. Entonces, fíjense bien que mucha gente hubiera respondido de forma diferente ante la condición similar de María. Posiblemente una persona que no tuviera fe hubiera dicho, estás mal, o sea, yo no voy a creer eso, y al ángel lo hubiera botado por allá lejos, ¿verdad?
Y obvio no se iba a cumplir en esa persona porque al no haber fe, pues obviamente Dios no tiene por qué estar haciendo algo en gente que no le dispensa de su temor, de su fe hacia Él, ¿verdad? Entonces, el favor de Dios no significaba que todos los problemas de María o de Elizabeth fuesen a desaparecer. Ella había quedado embarazada sin estar casada. Y esto en la cultura judía de aquellos tiempos, ¿verdad? Donde esta circunstancia habría causado toda clase de dificultades. De hecho, ella podía haber hasta muerto apedreada, porque si José la hubiera acusado ya de una condición de adulterio, recuerden que cuando ella queda embarazada estaba pedida y dada en matrimonio, estaba desposada ya con José. Entonces, ella se arriesgó muchísimo, pero a pesar de todo, ella decidió reconocer la manera en la que Dios la había bendecido y respondió al saludo de Isabel entonando la canción que se conoce como el cántico de María, ¿verdad? Y ella contesta de la manera, dice, que ella se regocija en Dios su Salvador, como lo puntualicé en ese momento que leímos. Por todas las formas, ¿verdad?, en las que Dios había hecho grandes cosas por ella. Ella reconoció siempre el favor de Dios en su vida. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Reconocer constantemente el favor de Dios en nuestras vidas, por mínimo que sea. Y yo sé que Dios nos ha favorecido grandemente, hermanos. En algunos aspectos, el favor sobre María era único, ¿verdad? De hecho, por eso hace la expresión de bendita tú entre las mujeres. Primero, María, pues obviamente es la madre de Jesús. María llevó en su vientre al Hijo de Dios, Jesús, al bendito, al esperado, al ungido, al Mesías. Y cuando Elizabeth llega ante la presencia de ese Jesús en estado fetal, en el vientre de la madre, simplemente es llena por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún en el estado fetal, nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo en íntima comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, Él siendo mismo Dios. Entonces, el gozo es la respuesta característica ante la presencia de Jesucristo mismo, ¿verdad? En cualquier ámbito, en cualquier momento. Incluso el bebé se estremeció de gozo en el vientre, el bebé de Elizabeth, o sea, Juan el Bautista, ¿verdad? Ella obviamente va a ser reconocida en todas las generaciones habidas y por haber. ¿Por qué? Porque obviamente es un suceso que cumple una característica muy particular. Dice en el versículo 48, desde ahora me llamarán dichosa, bienaventurada todas las generaciones, ¿verdad? Y pues obviamente es la condición que nosotros debemos reconocer, porque cuando alguien es hecho de manifiesto en la palabra de Dios, pues se seguirá recordando por la condición que presentó en su momento. ¿Se acuerdan de cuando Magdalena vierte, ¿verdad? El perfume muy caro, el alabastro de perfume lo rompe y unge a nuestro Señor Jesucristo con ese perfume. Dice, de aquí en adelante se recordará lo que hizo ella, porque me está preparando para lo que viene. Y hasta el día de hoy nosotros podemos platicar y podemos reconocer la condición de esa mujer, ¿verdad? Así como la de María, así como la de José, así como la de Juan, así como la de Pablo, así como la de Pedro, ¿verdad? Pero todos y cada uno de ellos, hermanos, sabían perfectamente bien a quién se le debería dar la adoración por siempre y para siempre, perdón. Entonces, piense bien que el ADN de nuestro Señor Jesucristo proviene de una combinación de entre María, que es de la descendencia de Judá, ¿verdad?, de la descendencia de David, y el Espíritu Santo de Dios. Él era el hijo genético propiamente de María y tuvo que parecerse posiblemente a ella en sus rasgos físicos, tener rasgos de alguna manera físicos de el pueblo judío, porque obviamente venía con esa genética. Ella le crió, también obvio que de su seno familiar, pues fue enseñado a comportarse correctamente, como en el seno familiar de María y José después, junto con los medios hermanos de Jesús, pues lo tuvieron que ir capacitando, instruyendo, así como tú y yo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Y durante 30 años
pues simplemente apoyó en todo tiempo a su hijo, a Jesús, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a entender que la fe viene a ser un tope cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios nos manda. Y por eso Elizabeth le dice, dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te cumplirá todo lo que te ha dicho. María creyó que aquello que el Señor le había dicho era algo único y humanamente imposible. Y ocurrió. El ángel le dijo a María, para Dios no hay nada imposible. Y eso lo tenemos que tener bien claro ustedes y yo. Para María lo que Dios había prometido ya se había cumplido. Dice, porque el poderoso ha hecho cosas grandes por mí. Entonces, si Dios ha hecho cosas grandes, poderosas por ti y en ti, en un pasado, en donde tú ya empiezas a recordar y dices, si no hubiese sido por Dios, no hubiera salido de esta. Si no hubiese sido por el poder de Dios manifestándose en mi vida, no hubiera logrado aquello. Entonces, eso te lleva a tener una fe cada vez más acrecentada y creer verdaderamente que si Dios lo pudo hacer anteriormente, Él lo va a seguir haciendo. No solo el día de hoy, sino para los siguientes días que vengan a continuación. Entonces, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Gloria a Dios, ¿verdad? Repite conmigo eso. Te gustó seguramente, porque a mí me encanta declararlo de esa manera. La fe, di conmigo, la fe ve lo invisible. Lo que tú y yo no podemos ver con nuestros ojos naturales, la fe nos los hace ver. La fe cree lo increíble y por la fe se recibe lo imposible. Amén. Eso es para nosotros, hermanos. Es una bendición. Entonces, desde luego, en muchos aspectos María era única y singular, así como tú y yo somos únicos y singulares, irrepetibles delante de Dios. A cada uno el Señor nos ha dotado de características muy propias, muy particulares, ¿verdad? Pero en otros aspectos, el favor del que ella hablaba se nos puede aplicar a ti y a mí. Somos bendecidos por un Salvador, así como ella lo declaró, Dios mi Salvador. Y es por eso que yo les invito constantemente a que declaren, ¿quién es ese Dios para ti? Es tu Salvador, es la roca de tu salvación, es el castillo de tu esperanza, el alto refugio para tu vida. Dios fuerte, admirable, poderoso, ¿verdad? Y así es como debemos alabar a Dios y bendecir su nombre por eso. Entonces, la promesa de satisfacer a los hambrientos con cosas buenas, como lo dice el versículo 53, o sea, la promesa del favor de Dios de satisfacer nuestra hambre espiritual con su provisión, se nos aplica a ti y a mí también. Cuando venimos en humildad reconociendo que tenemos una pobreza espiritual y que necesitamos de Él. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas del Sermón del Monte? Bienaventurado el pobre de corazón. ¿Por qué? Porque Él recibirá. Y cuando nosotros en humildad reconocemos nuestra necesidad, que estamos pobres y que necesitamos de la presencia de Dios, espiritualmente hablando, el Señor viene a manos llenas y se derrama sobre nuestras vidas, amados hermanos. Este es un tema que la verdad para mí me apasiona porque el favor de Dios está con nosotros. El favor de Dios está contigo. El favor de Dios está con los que le amamos, con los que le tememos, con los que le adoramos, con los que le alabamos. Y es obvio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que decirle, Señor, gracias por la extraordinaria fe que presentó María, que nos enseña, porque tenemos que tomarla como un punto de referencia, ¿verdad? Pero no para adorarla, no para tenerla en una condición de idolatría, no. Déjenme decirles que si María pudiera resucitar físicamente en este tiempo y viera ella con sus ojos que mucha gente la tiene en idolatría, se moría de coraje, hermanos. Y lo digo con autoridad y lo digo con conocimiento de causa. Porque en ningún momento ella ni ninguno de los otros
hombres de la palabra de Dios, de la Biblia, permitirían que se le diera adoración porque ella no lo merece. Ella misma diría, no, al que tienes que adorar es a Dios. Y se los voy a demostrar. Quiero que vayan conmigo, nada más como un brevario cultural un poquito más puesto. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 8, 9. 8 y 9. Les voy a dar oportunidad de que lo busquen rápidamente. Y con esto terminamos el devocional. Fíjense bien lo que dice el apóstol Juan cuando está ahí en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Dice en el versículo 8 de Apocalipsis 22, y con esto les demuestro precisamente eso, y también hay otros versículos, otras partes de la Biblia que nos enseñan que, por ejemplo, Juan y Pedro evitaron a toda costa que se les rindiera siquiera un puntito de adoración. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:8, dice, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y aquí está la clave, fíjense bien. Dice, pero él me dijo, o sea, el ángel le dice a Juan, mira, no lo hagas, o sea, no me adores, no te postres delante de mí. Dice, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Que nuestra adoración sea exclusivamente para Dios. Que no le demos autoridad a ningún otro ser viviente que haya pisado la tierra como para rendirle adoración. ¿Por qué? Porque ellos mismos te lo dirían. A mí no me adores, yo no soy nadie. Yo solamente soy un instrumento que Dios quiso utilizar para glorificar su nombre. Yo quisiera preguntarte en este momento, si Dios en este preciso instante te utilizara para que tú, a través de una oración que tú levantes a Dios y que impongas tus manos en la persona que está muerta, te lo voy a poner así de fuerte, una persona que ya está muerta, pero que Dios te lleva a orar por la vida de esa persona. Impone tus manos, oras en el nombre de Jesús y Dios decide levantarla, resucitarla en ese momento. ¿Te gustaría que la gente te adorara a ti? ¿Te gustaría que la gente se pusiera de rodillas delante de ti para darte adoración? ¿O qué harías honestamente? Cuando comprendemos estas cosas, lo primero que le diríamos, no, espérame, si yo no fui el que hizo esto, fue Dios. ¿Verdad? Adora a Dios. Y es lo que tenemos que aprender a hacer. Porque un día vamos a ver con nuestros ojos cómo Dios se manifiesta con poder y autoridad por medio de nosotros, como instrumentos nosotros. Y tendremos que hacer lo propio. Darle la gloria y la honra a quien se merece. Porque si tú te quieres aprovechar y tú te quieres apropiar de la gloria y de la honra que Dios se merece, aguas. Dios nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Por lo tanto, lo que tenemos que aprender es ser correctos delante de Dios. Si Él obró, gloria a Dios. Es para Él la gloria. Y ustedes han escuchado siempre que cuando algo sucede correcto, algo sucede bien, se da un buen tema y empiezan a decir, felicidades, pastor, qué buen tema. No, la gloria sea para Dios. El Señor me dio el tema, es su bendita palabra, solamente le estoy declarando, yo no soy más que un instrumento de Dios. El reconocimiento no tiene que ser para mí, el reconocimiento tiene que ser para Dios en todo momento. Amén. Qué buena enseñanza el día de hoy, ¿verdad? Es glorioso poder entender todo esto, porque el favor de Dios nos acompaña. El favor de Dios está sobre ti. El favor de Dios está sobre tu casa. El favor de Dios está sobre tu familia. El favor de Dios está presente en todo momento, cuando lo honras, cuando lo glorificas, cuando tienes temor de Él reverente, cuando lo alabas, cuando exaltas su nombre. Es así como opera esta situación. Y la gloria sea para Dios. Amén. Les voy a invitar, amados hermanos, a que me acompañen precisamente